Hola, yo soy Priscila perdón, Díaz Tomás, sí. Y mi seña o mi apodo es Priscila. Yo no nací sorda, adquirí este lenguaje, o sea, tuve la oportunidad de adquirir el lenguaje cuando perdí el oído. La causa de la sordera todavía hasta la fecha no se sabe. Tenía obviamente el lenguaje que adquiere un niño de 3 años. Si yo hubiera nacido sorda, quizás sí hubiera tenido desventaja. Los auxiliares auditivos lo que hacían era solamente amplificar el sonido. No llegaba a... O sea, no llegaba a oír todo 100%. Yo estudio ahorita el octavo semestre de la licenciatura de neurolingüística y psicopedagogía. Principalmente a mí me llamaba la atención cuando yo veía las terapias y me enseñaban, pues eso me llamaba la atención. ¿No? Yo siempre pensé, yo también quiero hacer lo mismo. Quiero transmitírselo a los niños, quiero transmitírselo a los papás. Papá. Me gusta trabajar con todos los niños, pero especialmente disfruto mucho el enseñarle a los que tienen problemas de audición. La doctora nos los dijo, a la familia nos los comunicó, tú eres una candidata al implante coclear. Yo la verdad no estaba muy de acuerdo al principio con el implante. Yo estaba muy a gusto con mis auxiliares auditivos. ¿Para qué el implante? Una operación, implica riesgo. Y es un riesgo, si tiene sus riesgos el implante cocleo. El poderla implantar, bueno, era transportarla también al mundo normoyente, ¿verdad? Lo que hicieron fue raparme todo, me abrieron el hueso temporal, me metieron un electrodo en el caracol del oído para estimular las células nerviosas. Entonces, esa es una parte interna que no se ve. La parte externa es esta, ¿sí? Y esto es un imán. El imán está dentro, pero esto es el transmisor, ¿sí? Y es lo que va unido al imán de adentro. Este es el aparato, este es el procesador, donde yo puedo manejar el volumen, puedo manejar los programas, ¿sí? Son 2 programas. Yo ahorita lo tengo en un programa 2, ¿sí? Que es el más confortable. Los primeros días de implantada, lo que descubrimos en Prisi es que escuchaba algunos sonidos, ¿verdad?, que anteriormente pues no los interpretaba, ¿no? Nosotros anteriormente suponíamos, ¿verdad?, que Priscila pues escuchaba pues todos los sonidos, ¿no?, del medio ambiente, digo, de alguna forma con los auxiliares auditivos. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando un día pues la encontramos en el lavabo, lavándose las manos y escuchando el sonido del agua, ¿no? Estaba así. Y pues la observamos, Adibel y yo, dijimos, qué bárbaro, o sea, cosas que pensábamos, ¿verdad? Pues que ella escuchaba, pero no. Inspira tantas cosas, dice tantas cosas el agua, el sonido más bien. Porque para mí no es un ritmo, no es incómodo escuchar el agua, es un sonido natural, musical, ¿no? Llegó Prisi después de un día de estar en la escuela y llegó asombrada porque era la primera vez que oía sus pisadas. Como iba con tenis, entonces llegó y dijo que al principio se asustó mucho porque pensó que alguien la seguía. Pero después empezó a reflexionar y dijo, no, es el ruido que yo misma hago al caminar con mis tenis, ¿sí? Y bueno, también en ese trayecto a casa, también en algún momento tuvo que pasar por donde había hojas. Ajá. Y fue la primera vez que escuchó el ruido de una hoja seca al pisar.
Ahorita pues la hoja seca, que me encanta. Las conversaciones de todos las alcanzo a escuchar. Risas, que por ahí atacan de risa. El ruido del perro ahorita. Es difícil describirlo, muy metálico, como sonido muy metálico, muy artificial. La verdad, no podría hacer una diferencia porque no he escuchado natural. De una manera natural no lo he escuchado. O sea, yo lo escuché de chiquita, pero no me acuerdo cómo escuchaba antes de perder la audición, no me acuerdo cómo escuchaba. Con el implante sé que es un sonido muy artificial, demasiado volumen, muy fuerte todo. Las voces muy fuertes, el agua muy fuerte, el arrastrar una silla lo oigo muy fuerte, todo lo oigo muy fuerte. Me empiezo a ir, me empiezo a aburrir, porque no estoy adentro de la plática. Y yo tengo que estar preguntando qué dijo el otro. No me está preguntando tampoco. O sea, tengo que estar como que pendiente de todo el mundo, ¿no? Entonces eso me cansa un poco a mí. Sí me cansa, es cansado, es mucho esfuerzo para mí. Entonces al estar en un mundo con personas que hablan lenguaje manual, no es cansado para mí. El lenguaje manual es otra lengua, diferente al español. Yo estaba como que entre un mundo sordo y un mundo oyente, porque yo me sentía en medio. No me sentía en uno ni en otro. Y decía, bueno, ¿en qué mundo? Yo si no es en donde es, ¿no? Al principio, la verdad, yo sí me sentí nerviosa en este grupo, naturalmente. Y poco a poco fui como perdiendo ese miedo, ¿no? Reconozco en mi esposa Dibel que la verdad le dedicó cuerpo y alma, ¿verdad? a Priscila, pero también tuvo la habilidad de poder integrar a Valentina en esa ayuda, ¿verdad? O sea, en vez de relegar a un hijo, no, también hacerla partícipe del problema de su hermana, ¿verdad? Entonces yo creo que todo el mundo hemos puesto nuestro granito de arena, hemos sido tenaces los cuatro, cada quien en su ámbito. Entonces yo creo que aquí no sé qué factor fue el que nos benefició a todos, a los cuatro. El caso es que pues pudimos hacer y yo creo que podemos hacer todavía más. Yo puedo servir para los sordos como una frontera al mundo oyente. Yo les puedo explicar cómo es el mundo oyente, cómo viven los oyentes. Igual a los oyentes yo les puedo informar cómo viven los sordos. Entonces en esta parte he encontrado una habilidad, ¿no? Yo puedo puede ser interesante para un mundo oyente que quiere saber un mundo sordo para que pueda saber de un mundo oyente. Entonces digo, me la paso bien las dos. Qué padre, porque estoy conociendo más, estoy comunicándome, está muy rico, tanto en el mundo sordo como